El título que he puesto a este mensaje es el que mal anda no puede acabar bien. Como diría Jesús, oísteis que fue dicho, el que mal anda, mal acaba. Pero yo os digo que si Dios es capaz de convertir nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en gozo, la esclavitud en libertad, la muerte en vida, de estar clamando hundido en el barro a tener una roca bajo los pies y un canto de alabanza en los labios, si Dios es capaz de todo eso y más, Dios puede hacer que la obra que Él empezó en nosotros, nuestro matrimonio, nuestra familia, su iglesia, pueda acabar bien. Aunque en algún momento se pueda parar o desviar de su propósito. Los dichos populares lo son precisamente porque la estadística es tan gráfica que acaban por convertirse en verdades universales, pero cuidado con convertirlos en sentencias finalistas. Es cierto que el que mal anda, mal acaba, claro que es cierto, pero no es menos cierto que el Dios que es capaz de lo que acabo de compartiros, entre otras muchas cosas más, puede convertir incluso un mal principio o un mal tiempo durante el camino, no precisamente en algo malo, sino en algo que finalmente cumpla el propósito para el cual Él nos ha escogido. Quiero hablar de ese andar mal, no tanto refiriéndome a las fechorías que podamos cometer y que de hecho a lo largo de los años a veces cometemos, y tal vez alguno pueda estar ahora sintiéndose identificado delante de Dios, pero quiero pensar en que el mal andar, como ocurre con el pueblo de Dios, de Israel, antiguamente y también hoy como iglesia, no tiene que ver solamente con las cosas malas que hacemos, porque tendemos a hacer como hace la gente cuando le hablamos del Evangelio. Yo no hago daño a nadie, y seguramente aquí estáis un montón de gente buenísima que no hacéis daño a nadie, pero hermanos, tenemos que valorar que para el Señor el andar mal es sencillamente andar fuera de sus propósitos. Invertir la vida en aquello que no es su voluntad y que no pretende obedecer a sus deseos. Y esas cosas no tienen por qué ser malas en sí mismas. Muchas de ellas nadie diría que son malas, pero cuidado, porque es cierto que el que mal anda, mal acaba. Pero es igual de cierto que Dios tiene poder para salir en medio del camino y de alguna manera zarandearnos y hacernos ver y recordarnos aquello por lo cual Dios nos llamó, aquello para lo cual Dios nos ha declarado hijos suyos, pueblo suyo. Y es importante que no olvidemos esto nunca. Y si andamos algo perdidos, y hoy el Espíritu nos revela lo desviados que andamos, no por hacer cosas malas, sino por no estar invirtiendo adecuadamente en las que Dios quiere, entonces merecerá la pena esta reflexión y que volvamos a mirar. Y digo volvamos porque es un texto muy recurrente en mi vida, y yo creo que en la vida de toda iglesia, hablar del pueblo de Israel y de precisamente aquel momento después del exilio en que volvieron a Jerusalén. Creo que es un tiempo donde hay tantas lecciones. Es un texto que puede ser usado tantas veces y seguramente con tantos énfasis. Y hoy quiero traerlo también delante de vosotros, porque por mal que podamos estar andando en lo personal, en lo familiar y aún como iglesia, en algún momento, alguno de nosotros, estoy persuadido, lo estoy como el apóstol Pablo, de que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. No quiero que nos quedemos con la idea negativa, la sentencia de que el que mal anda, mal acaba y ya está, sino en que el que mal anda puede acabar bien, no de cualquier manera, pero sí conforme a lo que la Escritura enseña, que es lo que quiero compartir con vosotros. Así que en la obra de Dios no cabe esta maldición, pero estamos dejando que nuestra vida, matrimonio, familia,
o el lugar en la iglesia sea una obra de Dios en nosotros y a través de nosotros. Sí es cierto y puede acabar consumado esta maldición, es que haciendo mal las mismas cosas no tendremos resultados diferentes. Por tanto, si algo están dando mal, de acuerdo a lo que Dios considera que deberíamos estar haciendo y no hacemos, o que no deberíamos hacer y estamos haciendo, ya sabes que una de las definiciones de locura es creer que haciendo las mismas cosas tendremos resultados diferentes. Por tanto, obviamente, para que esta maldición no se cumpla en ninguno de nosotros, que en algún momento, tal vez de nuestra vida, no estemos andando de la mejor manera, para que esto no sea una sentencia, para que no sea nuestro final, algo deberá cambiar. En algo deberemos reenfocarnos, en algo y de alguna manera tendremos que reaccionar para no convertir esto en una maldición que se nos aplique a unas personas, hombres y mujeres, a las que Dios ha declarado sus hijos, su pueblo. Para poder ver esto, como digo, he escogido un texto conocido, que como digo es recurrente también en mi vida y en el mensaje que traigo a la iglesia, porque tiene tantos momentos paralelos, tantas situaciones en las que podemos identificarnos, que hoy va a ser una vez más, espero que me lo permitáis, en las que vamos a meditar en este texto. Un texto como digo, que tiene que ver con el Israel del siglo VI antes de Cristo, que salieron del exilio de Babilonia con un propósito divino, del mismo modo que nosotros también hemos sido llamados por Dios con un propósito divino, el de proclamar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como parte de su iglesia, pero de manera visible en todas las áreas de nuestra vida. Así como aquel pueblo fue llamado del exilio babilónico, ahora por un rey persa, a volver a Jerusalén con un fin, así nosotros, no nos olvidemos, no fuimos escogidos por Dios como un fin en sí mismo, sino para cumplir los fines de Dios, que son llevar gloria a su nombre, proclamando y demostrando las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No estás aquí como cristiano, como un fin en sí mismo, sino para cumplir los fines de Dios. Por eso, el que mal anda puede que sea quien haciendo cosas que no son malas no esté concentrado y centrado en el propósito por el cual Dios te ha declarado hijo, hija suya. Así cuenta Esdras 1, 2, 3, ese propósito con el que Dios sacó del exilio a un grupo de israelitas para que volvieran a Jerusalén. Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. Vaya con Persia, está de moda ahora, ¿eh? Y no precisamente por cosas buenas. El Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor Dios de Israel. Este fue el mandato, esta fue la llamada. Para esto fueron sacados del exilio un grupo no pequeño de hombres y mujeres. Corría el año 539 a.C. cuando con estas palabras el rey persa Ciro devuelve al pueblo de Dios a las tierras de Judá tras 70 años en el exilio. Y los devuelve con una clara misión: levantar el templo del Señor. Pero no es hasta el segundo año del rey Darío, 520 a.C., o sea, 19 años después, que el pueblo se pone las pilas para terminar la obra que Dios les había encomendado al salir de su desierto, o sea, de su destierro. Las dos cosas valen. Por tanto, esta es una historia de un pueblo andando mal durante bastante tiempo respecto a su propósito, pero que gracias al Señor pudo acabar bien, pudo tener éxito en su misión. Esa es la buena noticia, esa es la esperanza que trae este mensaje para que de alguna manera recibirlo si algo no está andando conforme al propósito por el cual Dios te rescató y te redimió. Entonces hoy sea día de salvación, hoy sea día de transformación, hoy sea día de volver a los caminos
del Señor con todo su esplendor. ¿Por qué se desviaron de su propósito aquellas personas? Al principio de su regreso, nada hacía presagiar que esto pasaría, pues llevaron consigo tremendas ofrendas para la reconstrucción y salieron hacia Jerusalén más de 42.000 personas. De hecho, a los 7 meses de llegar y haberse establecido en sus diferentes poblaciones, lo primero que hicieron, según relata Esdras 3, 1 y 2, fue que se reunieron todos en Jerusalén con un mismo propósito y empezaron a construir el altar de Dios de Israel para ofrecer holocaustos según lo estipulado en la ley de Moisés. Nada hacía presagiar que iban a tardar 19 años en ponerse las pilas. Pero comienzan a aparecer los que se oponen. La creciente sensación de que son muchos menos ellos que los que se oponen. El entusiasmo baja de nivel y la montaña de escombros en que se había convertido el primer templo de Salomón comienza a ser muy grande y pesada. El desánimo crece y cada familia comienza a pensar en su propia casa y en sus propias necesidades, con lo que el propósito unánime que les reunió en Jerusalén se convierte en un propósito diferente para cada familia. Lo que les unió allí, de golpe de repente les va a separar, porque cada uno va a buscarse la vida. Desanimado, porque parecen muchos más los que se oponen que los que estaban llamados a construir aquel templo. Razón por la cual cada uno vuelve a su lugar a dedicarse a lo suyo. Eso sí, el altar para la adoración había sido restaurado y al menos eso los mantenía unidos, pero la obra que se les había encomendado se queda sin hacer. Es inevitable establecer similitudes con lo que a veces le pasa al actual pueblo de Dios, a la Iglesia. Esto es como cuando los creyentes por la fe en Jesucristo somos sacados de nuestra esclavitud del pecado y nos comemos el mundo para el Señor. ¡Ay, ese primer amor! Ese momento en que descubro lo que Dios ha hecho por mí, en que el Señor me quebranta ante el perdón y la salvación que me ofrece y nos queremos comer el mundo. Tenemos fresca la acción de Dios a nuestro favor y el propósito por el cual nos ha librado y no nos tiene que empujar mucho en la obra de Dios. Aún no hemos dicho, hace falta alguien, ya estás deseando estar ahí. Algunos ya ni os acordáis de ese día, creo. Otros, gracias a Dios, sí. Pero poco a poco, observar que son muchos más nuestros alrededor los que ni creen ni quieren creer. Y lo que más nos duele es cuando estos son los de nuestra propia familia. Eso empieza a tocarnos la moral, y bastante. Y Satanás lo sabe. Y nosotros deberíamos estar alerta y saber también que esto es lamentablemente así. Esto hace crecer en nosotros la sensación de que en realidad somos una iglesia pequeña, somos un grupo pequeño y encima pues en una denominación o congregación minoritaria, que la obra es demasiado grande para gente como nosotros, que además arrastramos algún que otro escombro de nuestro viejo hombre todavía viciado en algunas cosas y encima vemos a los impíos prosperar y disfrutar de casas, cosas, viajes, diversiones y se nos van los ojitos detrás de ellos. Esa sensación nos lleva a preocuparnos mucho más de las cosas de cada uno. Nuestra casa, nuestro trabajo o la falta del mismo, nuestro tiempo, nuestras aficiones, la educación, los estudios de nuestros hijos, etcétera, etcétera. Como veis, no he nombrado ninguna cosa mala. Eso sí, para acallar nuestra conciencia, en el mejor de los casos, venimos al altar del Señor cada domingo. Algunos ni eso. Y le ofrecemos un culto al Señor. Así le pasó a Israel y así puede que nos esté pasando a alguno de nosotros, que sin hacer cosas malas estemos lejos del propósito por el cual Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cuáles fueron
a pesar de todo, las claves del éxito de aquel pueblo 19 años después. Pues Dios levanta 2 profetas en medio del pueblo, Ageo y Zacarías, que les van a traer palabra de Dios con la instrucción necesaria para ponerse las pilas y trabajar en aquello para lo que los sacó del exilio, para dejar de andar mal y cambiar el mal destino de su inoperancia. Y en medio de esta aparente normalidad en que hemos convertido todo esto. Hoy, como en aquella época postexílica, vamos a escuchar una voz repetidamente, la voz de Dios diciéndole a aquel pueblo y hoy a cada uno de nosotros: reflexionad sobre vuestros caminos. Ageo 1, 2 al 9. Así dice el Señor Todopoderoso. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que vosotros residáis en casas artesonadas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice el Señor Todopoderoso: reflexionad sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, pero cosecháis poco. Coméis, pero no quedáis satisfechos. Bebéis, pero no llegáis a saciaros. Os vestís, pero no lográis abrigaros. Y al jornalero se le va su salario como en saco roto. ¡Wow! Este era actual, ¿eh? Qué pocos llegan a final de mes, ¿eh? Así dice el Señor Todopoderoso. Vuelve. Reflexionad sobre vuestros caminos. Id a los montes, traed madera y reconstruid mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Esperáis mucho, pero cosecháis poco. Lo que almacenáis en vuestra casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras vosotros solo os ocupáis de la vuestra, afirma el Señor Todopoderoso. Un claro ejemplo de cosas buenas que Israel estaba haciendo, cada uno en su casa, cada uno para los suyos, pero que les sacó del punto por el cual Dios les llevó a aquel lugar. Y como dice Santiago, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esta es una palabra de Dios llamando a salir del ensimismamiento en el que estaban y que les sometía a vivir prisioneros de la crisis o circunstancias del momento, desgastándose en sus propios asuntos, pero con la sensación de que nunca es suficiente. Nos pasa lo mismo que cada vez algunos hemos tenido más y nos cuesta igual llegar a final de mes que cuando teníamos menos. Esa sensación de que nunca es suficiente, de que siempre falta algo, de que tenemos algo, qué alegría ese momento y a la semana ya estamos echando de menos otra cosa. Igual solo me ha pasado a mí, pero bueno, a alguno tal vez por aquí también. Hermanos, esa sensación es una bendición, porque esa sensación de insuficiencia, de no estar saciados, es una bendición, porque a partir de ella es el Espíritu el que quiere decir, como les dijo a aquellos hombres, también a nosotros, esto es lo que pasa, porque no haciendo cosas malas, no estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. En tu manera de vivir, no al venir el domingo, si esa parte la tenían ellos también, iban al altar, al culto, y vosotros también, aquí estamos. Pero ¿y de lunes a domingo? ¿Qué pasa en mi casa, con mi matrimonio, con mis hijos? ¿Qué pasa en el trabajo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el dinero que tengo o no tengo? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? Una palabra que es un llamado a recuperar la unidad en torno al propósito que Dios tenía para ellos, que no era un holocausto oculto una vez de vez en cuando, sino poner de relieve delante de todo el mundo la presencia de Dios, porque eso es lo que traía y simbolizaba el templo en aquel tiempo. Levantar el templo era muy significativo porque tenía que ser la constancia para el mundo entero de que ahí estaba Dios. Pero en vez de eso habían hecho un altarcito para hacer un cultito y dejaron de construir lo que Dios quería que construyeran. Desde luego es una figura magnífica para que nos llame la atención también a nosotros. Hoy nuestro mayor profeta, la palabra de Dios misma encarnada, Jesucristo, nos recuerda estas mismas cosas trayendo ante nosotros la palabra de Dios que dice, y lo dice para nosotros,
Y voy a ser enfático en esto. Nosotros, no tú y yo, nosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Todos. Vosotros sois la luz del mundo. Todos. Una luz no se enciende, después se esconde, sino que se pone en alto para que todo el mundo la vea. Por tanto, dice después el Señor, id y predicad el Evangelio a toda criatura, id y haced discípulos a todas las naciones, como el Padre me envió, yo os envío. ¿Está hecho, hermanos? ¿Toda criatura? ¿Todas las naciones? ¿Está hecho? ¿O todavía tiene que seguir haciéndose? Lo tenemos que hacer juntos, pero si cada uno está a lo suyo, si convocarnos para ciertas cosas nos cuesta muchísimo porque estamos a lo nuestro, perdemos la ocasión de ser esa sal potente, esa luz potente que se enciende y se pone a la vista de todos. Del mismo modo que el mensaje que recibieron aquellos judíos no era nuevo, sino el mismo por el cual fueron salvados del exilio, asimismo hoy el mensaje no es nuevo, sino aquel que se nos dio cuando por la fe en Jesucristo fuimos hechos pueblo de Dios. Y llegados a este punto podría pensar aquellos, y nosotros hoy seguimos siendo pocos, los que se oponen son más, los escombros de momentos son los mismos, la crisis parece obligarnos a dedicarnos a lo nuestro más que nunca y somos tan poco atractivos como hace una hora. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué ahora sí van a construir el templo? ¿Por qué nosotros hoy sí vamos a ponernos manos a la obra que Dios nos ha encomendado como nunca antes lo hemos hecho? ¿Cuál es la clave de semejante éxito después de malandar por esta vida? Haciendo cosas buenas, pero no aquellas que Dios nos pedía. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué cambió? ¿Y qué va a cambiar? Esto nos lleva al mensaje del segundo profeta, Zacarías. Zacarías 4, 6, 7 dice, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién te crees tú, gigantesca montaña, ante Zorobabel? Solo eres una llanura. Y él sacará la piedra principal entre gritos de alabanza a su belleza. ¡Wow! En medio de todo eso, que sigue siendo igual que hace un rato, te digo que no es con espada, sino con espíritu. Y que esa montaña, esos escombros, esas dificultades, esas circunstancias que nos han dispersado tanto y a tantos, no son nada, son como una llanura delante del pueblo de Dios. No era, pues, su atractivo, no iba a ser su potencial humano, se trataba del poder del Espíritu de Dios obrando en las vidas de quienes creyeron su palabra y se pusieron manos a la obra con fe. La fe que les sacó de sus circunstancias para ponerles en primera fila de la obra de Dios. Y las palabras de Jesús son de la misma naturaleza que las de Zacarías, cuando nos dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Por tanto, ante montañas de dificultad, de aparentes carencias, de aparente poco atractivo, creamos las palabras de Zacarías y las de Jesús y dejemos al Espíritu de Dios trabajar en nosotros y a través de nosotros para que podamos comprobar lo que Dios es capaz de hacer en un pueblo y a través de un pueblo que afronta la vida desde la perspectiva de Dios con fe y no desde la muy limitada perspectiva de las circunstancias, los recursos propios o las incapacidades de nosotros mismos. Porque dice la palabra que esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe. No confundir fe con creer en Dios. Los demonios también creen y tiemblan. Fe es aquello que recibo de Dios y que por fe me moviliza. Le decía una frase a una hermana hace unos días. Dice, creer en Dios es algo que llevas tú. Tus creencias las llevas tú, las manejas tú. Pero la fe, cuando es fe, te maneja a ti.
Es Dios quien por esa fe te moviliza, te mueve. Por eso la victoria que vence al mundo, dice Juan, es nuestra fe. Y si es por el Espíritu, las herramientas, las armas que habremos de usar con fe deberán ser también espirituales. Como dice la palabra de Dios, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas y destruir argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Todo eso está en nuestras manos, hermanos. Esto que suena tan potente, porque es potente, es lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Herramientas del Espíritu mismo, con el poder del Espíritu mismo, que en todo aquel que concentra su vida en ser y hacer aquello para lo que Dios le llamó de las tinieblas a su luz admirable, se manifiestan. Hasta que nos dispersamos en tantas cosas. Queremos ser tan parecidos a todos los que nos rodean, tener tantas cosas o más que las que tienen los demás, que acabamos por diluirnos como un azucarillo. Y aquello que tendría que haberse hecho en unos pocos años, llevaba 19 años parado, como a veces nos ocurre en nuestra propia vida. ¿Qué armas son estas? Las que manifiestan nuestra total dependencia de Dios y nuestra confiada obediencia a Dios. ¿Cuál es el arma espiritual que manifiesta nuestra dependencia total de Dios? ¿Cuál es? La oración. La oración por la que manifestamos confianza y dependencia absoluta en el poder de Dios. Hermanos, hagamos las cosas bien, hagámoslas bonitas, posibles, pero hagámoslas en absoluta dependencia de Dios, porque por bien y bonito que nos queden las cosas, si no lo hacemos manifestando absoluta dependencia de Dios por el arma espiritual de la oración, es cuestión de tiempo que nos agotemos y que seamos tentados a buscar el éxito por otras vías próximas al marketing o a las leyes del mercado, o lo que es peor, que abandonemos como aquel pueblo la obra, conformándonos a celebrar un bonito culto a la semana para callar nuestra conciencia. Oración, hermanos, oración, dependencia de Dios, porque lo que Dios nos ha mandado ser y hacer es solo algo que Dios puede hacer. Por eso solo la dependencia de Dios moviliza esa arma espiritual poderosa en su pueblo. De martes a jueves podemos orar en las casas ADN. Puedes abrir la tuya, puedes participar de alguna que ya esté en marcha. Gracias al Señor, somos alrededor de un centenar de hermanos participando en las casas donde se estudia la palabra y se ora, porque dependemos completamente de Dios. Y la buena noticia es que el viernes es el día que congregamos o queremos congregar a toda la iglesia, a todos los que puedan venir a ella. Sabemos que es laborable, sabemos que entre semana es complicado, pero hermanos, doy gracias a Dios porque este llamamiento lo vengo haciendo un tiempo y estáis respondiendo, gracias al Señor, bendito sea el Señor. Este viernes éramos algo más de 50 hermanos. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Aún nos faltan muchos que tal vez todavía podáis salir de vuestro ensimismamiento y tal vez en respuesta obediente a esta palabra, venir a depender de Dios juntos, a clamar a Dios juntos en oración cada viernes. Esta es el arma que tenemos para desatar juntos el poder del Espíritu de Dios con el que vamos a ser sal y luz en el mundo. No es el atractivo de nuestra calidad aparente en la música u otros aspectos de nuestro culto. No es con espada ni con ejército, dijo el Señor, sino con mi espíritu, dice el Señor. Y necesitamos clamar a Dios y depender de Dios para que lo que hagamos cumpla el propósito que Dios tiene en todo cuanto hacemos. Y las montañas sean derribadas y las fortalezas, argumentos y altivez contra Dios sean destruidos. Del mismo modo que no debemos maldecir a nadie de si andas mal, acabas mal, como si no pudiera ser de otro modo. Del mismo modo,
También nosotros tenemos que pensar en los que cerca de nosotros, ya no digo en el mundo, cerca de nosotros siguen sin creer, se muestran incluso hostiles al Evangelio. Y hermanos, ¿sabéis dónde se rompen esas hostilidades? Clamando juntos al Señor. Cuando dejas de clamar, en el fondo es porque has dejado de creer que Dios lo puede hacer. Y estás maldiciendo a ese familiar tuyo, a ese vecino, a ese amigo. Porque estás dando por bueno que como anda mal, pues simplemente mal acabará. No lo permitas. Tenemos una herramienta poderosa. Pongámoslos juntos a trabajar para que el poder de Dios se manifieste. También en aquellos que aún han de creer. Da igual lo que hasta hoy nos hayamos podido alejar de nuestro propósito común, no acabará mal si como aquel pueblo escuchamos las palabras de Dios diciéndonos reflexionad sobre vuestros caminos. Y a Jesús diciéndonos busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas, trabajo, salud, familia, todo lo demás os será añadido. Si tenemos fe en que es el Espíritu de Dios el artífice de nuestros éxitos, la oración es la primera arma espiritual que habremos de tomar. Pero, ¿cuál es la otra arma espiritual que nos llevará a experimentar lo que solo Dios puede hacer? Nuestra obediencia, hermanos. Nuestra obediencia. No solo creer lo que Dios puede hacer, sino estar dispuestos a que Dios lo haga. Y cuando Dios te ponga delante de algo o de alguien, recuerda tu propósito, ora y actúa. Nuestra obediencia a Dios, al ir y predicar el Evangelio, al ser testigos de Cristo y hacer discípulos. Porque para eso nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No para que vivamos mejor o peor o como los demás, sino para que nuestras vidas reflejen de tal manera a Cristo. Y hablen de tal manera de Cristo que los demás quieran lo que tú y yo tenemos. Una vez empuñada el arma de la oración que manifiesta nuestra dependencia de Dios, la otra arma espiritual es la de la proclamación del Evangelio de Jesucristo, con la que manifestamos nuestra obediencia a Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, dinamita de Dios, para salvación de los que creen. Al compartirlo personalmente, al predicarlo, al cantarlo, incluso representarlo en teatro. Ayer nació el nuevo proyecto de expresión a través del arte teatral del Evangelio. Sea como sea que lo hagamos, sabiendo que lo importante y poderoso es el propio Evangelio de Cristo, poder de Dios para salvación del que cree. La oración sin la acción obediente al mandato de Dios de ir y predicar no es suficiente. Ir y predicar sin la dependencia de Dios que manifestamos en la oración tampoco. Son dos armas que deben ser empuñadas una en cada brazo. Oración y obediencia. Obediencia y oración. La fe y confianza absoluta en Dios nos va a movilizar a depender de Él en oración y a obedecerle en la proclamación del Evangelio. Estas son las claves del éxito en la obra de Dios, en las vidas particulares y en las familias, porque la obra de Dios no es algo distinto a nuestra vida y familias. Hermanos, cuando quieres que tu familia honre a Dios, cuando quieres que tu matrimonio honre a Dios, cuando quieres ser un trabajador o jefe que honra a Dios, cuando tienes ese propósito marcado a fuego en tu corazón, vas a ser facilitador de tu casa, de tu matrimonio, de tu familia. Y si no estás siéndolo, estás andando en mal camino. Y por eso escucha este mensaje, recapacita de tus caminos, reflexiona en tus caminos y toma la oración y toma el proclamar y mostrar a Cristo en tu vida como la razón misma de ser de tu vida. Porque la obra de Dios no es algo distinto a nuestras vidas y familias. El propósito de Dios lo alcanza todo y quiere bendecirlo todo. En conclusión, hermanos, el pueblo de Israel parecía frágil tras el regreso del exilio y todos los problemas a su alrededor y propios le empequeñecían aún más. Pero cuando dependieron de Dios y le obedecieron con fe, experimentaron el poder de Dios y el templo que construyeron fue aún más maravilloso que el primero.
porque lo que Dios hace siempre es y supera nuestras expectativas. El que mal anda, mal acaba, pero si somos una obra de Dios, esto no tiene por qué ser así, pues el que comienza la obra en nosotros tiene el poder y la voluntad de perfeccionarla. Por tanto, reflexionad sobre vuestros caminos, dice el Señor. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas y destruir argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Aumentamos nuestra vida de oración personal y colectiva y aumentemos nuestro compromiso con anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, buscando primeramente su reino y justicia, mientras Dios nos ayuda en lo personal, familiar y como iglesia, porque para eso prometió Jesús que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque hayas estado andando mal un tiempo, no dudes que acabaremos bien si así lo hacemos. No sé cómo has llegado en tu caminar con el Señor. No sé si consciente de aquello en lo que, no siendo tal vez malo, no estás andando bien. No sé si consciente de aquello que incluso siendo malo sigue formando parte de tu vida. Da igual cómo hayas llegado. Esta palabra está lejos de ser una maldición. El que mal anda, como dice el título, puede acabar bien. Pero las herramientas son espirituales, porque quien va a hacerlo es el Señor, el Espíritu del Señor, en ti, en tu casa, en tu familia, en la iglesia. Amén. Y Padre nuestro, gracias por darnos estas herramientas, por volver a traernos esta reflexión a nuestra mente, porque tú y solo tú conoces el caminar de cada uno de nosotros, de aquellos que estamos, Señor, deseando y concentrados en tus propósitos, en la razón para la cual nos llamaste, y de aquellos que andan despistados tras otras cosas, Señor. Ten misericordia, como ya la has tenido al traer esta palabra en el día de hoy, pero te sigue teniendo misericordia para que por tu Espíritu Santo traigamos delante de ti todo aquello que no estaba bien, todo aquello que no siendo malo no obedece a tus propósitos, todo aquello que impide que seamos esa sal y esa luz que tú has dicho que somos, Señor. Ayúdanos, Padre. Revela a cada uno, Espíritu Santo, el lugar en el que está y que todos, como hizo aquel pueblo, se arremanguen y se pongan a trabajar, cada uno en la parte que les dada por tu Espíritu en la iglesia, para hacer todo aquello que tú quieres que hagamos. Proclamar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es nuestro deseo, es tu deseo, es nuestra labor, Señor, hasta que Cristo vuelva, y es lo que queremos ser, personal, familiar y como iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, reconocemos nuestra absoluta necesidad de ti, pero Señor, si aún no ha despertado en alguno esta pasión, Espíritu Santo, despiértala hoy, enciende el fuego, Señor, que tú eres, Espíritu Santo, para que cada uno de los presentes pongamos manos a la obra en hacer aquello que nos has encomendado. Te lo suplico en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Y terminamos el